Como están amigos, hoy les traigo el segundo resumen de Amigo de la infancia de Zenith. Juliop había sido golpeado. Y a Yang le daba igual lo que le diga o su actitud, incluso si trataba de arrebatarle el puesto de líder, estas cosas no le interesaban en lo más mínimo. Pero se atrevía a estirar su mano hacia algo que no debía tocar. Yang lo consideraba una estupidez. Pensando en romperle el brazo para que nunca más vuelva a tener esa idea. Y cuando lo estaba haciendo, el segundo anciano lo detiene, ya había ganado el combate y era suficiente. Más tarde le decía que lo que hizo fue demasiado. Y preguntaba si no estaba preocupado que el anciano pase por alto este incidente. Pero a Yang no le importaba, ya que no tenía intenciones de ser el líder. Además, quien sea podía ser el líder, incluso Seola, y al preguntar si le darían comida por ese título, Seola decía ser la nueva líder de secta. Pero Yang también se preguntaba cuándo Seola aprendería a manejar la espada. Como la discípula directa del maestro de la espada, se suponía que debía estar aprendiendo de él, pero solo la vio ocupándose de los quehaceres del hogar sin tocar la espada. Pero tampoco podía recordar cómo era ella en el pasado. Seola decía que Yang fue golpeado en la cabeza, por eso debía ser la líder antes de irse al cielo. Al anciano no le interesaban estas cosas, pero por el momento le pide a Yang descansar. En eso Yang le pide que cumpla la promesa que hizo. Molesto, el anciano le pregunta si quería dinero o comida. Entonces Yang le pide que lo envíe a Sichuan. Pero el anciano le pregunta si no podía ir él mismo. Pero Yang no podía ir y volver como si fuera su casa, debía saber que el único hijo del clan Geun no podía andar vagando por cualquier lado. Entonces el anciano le sugiere ir a Sichuan por el concurso de armas del clan. El concurso de armas era una exposición anual a la que el clan Geu invitaba a los distintos clanes, donde se muestran las armas hechas por los mejores artesanos. No era necesario participar, pero podía usarlo como pretexto para ir. Dicho esto, Yang le dice que en realidad su pedido solo era una prueba, y su verdadero pedido era dinero. Pero el anciano no era tonto, por eso le dice que lo enviaría a Sichuan lo antes posible. Yang le pide cancelar su pedido, pero el anciano estaba decidido a enviarlo en ese mismo momento. Yang sabía que era imposible enviarlo en ese momento, ya que debía terminar sus preparativos y presentar un informe. Pero contrario a sus pensamientos, debido a la orden del anciano, todo estaba listo para que se vaya a Sichuan. Una vez se quedan solos ambos ancianos, el segundo le decía que hace unos días, el líder del clan le preguntó sobre Jisan. Tal parecía que alguien le pidió que buscara a esta persona. Pero no entendía por qué lo estaba buscando, y si no quería hablar de eso, le pregunta por su nieta. Ya que Seola no parecía ser humana, preguntando qué era exactamente esa chica. Esta pregunta había molestado al anciano, y le pide que tenga cuidado con lo que dice. El segundo anciano sabía que tenía una fuerte presencia, pero seguía siendo humano. Pero cuando conoció por primera vez a Seola, no sintió esa presencia en ella. En eso el anciano le pide que se detenga, diciendo que Seola era humana. El segundo anciano decide creerle, si quería acogerla, estaba bien, además, su opinión no era lo más importante. No importaba si no era humana, solo debía llenar las partes que le faltaban como persona. Solo unas horas después el anciano se dio cuenta que Seo había desaparecido. Por otro lado, estaban descansando en su viaje, faltaban unos 4 días para llegar y querían racionar la comida. Y al preguntar por Yang, la criada le dice que se fue a entrenar. Pero la energía de Yang no era suficiente para un entrenamiento prolongado, su progreso era mínimo. El mayor problema en su duelo contra Juliop fue su energía, y la base de todas las artes marciales era la energía interna. Por eso debía aumentarla rápidamente. Además, el arte de la absorción del pozo demoníaco era una técnica demoníaca que absorbe la energía de la piedra demoníaca. Sin embargo, como efecto secundario, la energía demoníaca también se acumulaba en el cuerpo corrompiendo al usuario. Y de alguna manera, el arte del loto de fuego del clan Geu había purificado la energía demoníaca. Dado que desde entonces no sintió esa energía demoníaca en su cuerpo, creía que su energía podía crecer sin problemas.
Pero seguía siendo una técnica demoníaca y era mejor evitar cualquier acción que pueda estar relacionada, ya que apenas pudo escapar de ese maldito camino. En eso escucha un ruido, y al ir a ver qué pasaba, Seola salía de la carreta. Anteriormente Seola le había pedido a su abuelo seguir a Yang, pero como no habría nadie que la cuidara, su abuelo solo le pide trabajar. Mientras alistaba las cosas, escucha un ruido, y alguien la empuja, haciendo que se duerma en la carreta. Esto fue lo que le contó a los demás. Así que no tuvieron más remedio que seguir el viaje con ella. Normalmente Yang habría asignado un guardia para enviarla de regreso, pero ya habían avanzado demasiado. En eso siente que alguien los estaba atacando. Y su guardia pide a todos que se detengan. Yang podía sentir a 4 criaturas, pero rápidamente el número se redujo a 3. Luego a 2, y finalmente, solo a una criatura. Yang estaba listo para atacar a la bestia, pero una mujer con espada estaba detrás, acabando con el monstruo. Esta mujer decía estar viajando sola, y Seola la llamaba hermana. Pero Yang se había asustado al verla, recordándola de su vida anterior. Y como parecían estar viajando al Festival de los 4000, ella les pide acompañarlos, presentándose como Namgunpia. Yang la recuerda de su vida pasada, ella había matado a todo un clan. Pero su líder le había ordenado a Yang ir a recogerla, ya que se estaba comportando como una loca. Al pedirle que lo siga, Bia quería saber si su maestro era realmente fuerte. Por lo que Yang solo le da una advertencia, no debía hacer nada innecesario. Y cuando se distrae, Yang decide atacarla. Pero Bia hace que su ataque se divida y explote detrás de ella. Esto la había molestado, pensando que Yang quería pelear. Pero este le dice que ese no era el camino. Mientras continuaban, Bia sugería ir por otro lado para llegar más rápido. Esto era tonto para Yang, pero Bia era más rápida. Al final Yang llegó a su destino en menos de un día, mientras que Bia llegó 3 días después. Ahora, ella pedía acompañarlos a Sichuan. Por lo que Yang le dice que no se dirigían a ese lugar, no quería volverse a juntar con esa loca. Incluso si pertenecía al clan Namgung, no podía aceptarla como parte de su grupo. Dicho esto, Bia comenzaba a liberar su energía, explotando el lugar. El guardia logra detenerla. Bia sabía que su habilidad aún no era suficiente para mostrar todo su potencial. Y esto sería suficiente para demostrar que era del clan Namgung. Pero aunque perteneciera a este clan, Yang le dice que no podían acompañar a alguien que usaba un poder marcial tan temible. Más tarde, Bia no había insistido en acompañarlos, pero los estaba siguiendo. Era mejor para ellos ignorarla y actuar como si no existiera. Y en lo que quería pedirle a Seola que no se le acerque a esa mujer, ella ya estaba a su lado. Rápidamente Yang intenta alejarla, sabía que Bia era del clan Namgung, pero no entendía por qué estaba viajando sola. Ella les dice que estaba acompañada, pero lo perdió en el camino. Yang ya sabía esto, incluso en su vida pasada, Bia tenía un terrible sentido de la orientación. Además, ellos no se dirigían a Sichuan, algo que incluso sorprendió a Seola. Bia se vuelve a presentar y quería saber el nombre de Yang. Pero él le dice que era Julieok del clan Heu. 2 días después de que dijera ese nombre, Yang se arrepintió. Desde que bajaron del carruaje, Seola se quedó al lado de Bia. Debido a eso, la velocidad del carruaje se fue reduciendo. Seola se negaba a subir al carruaje sin Bia. Incluso el guardia era consciente de que podrían llegar en un día, pero a su paso, tardarían más de 3. Al no tener más remedio, Yang permitiría a Bia subir al carruaje, pero primero descansarían en alguna aldea cercana. Al llegar a la aldea, su guardia le decía que solo faltaba un día de viaje. Y Seola estaba siendo cargada por Bia. Yang quería saber por qué una persona importante estaba cargando a una sirvienta. A Seola le dolían las piernas debido a su caminata, pero en ese momento gente con la misma ropa que Bia estaba llegando. Estos estaban preocupados por Bia y la estaban buscando desesperadamente. Al preguntar por la persona que cargaba, Seola se presenta y a su joven maestro. Yang sabía que en el futuro, este hombre sería conocido como el gran espadachín del mundo marcial.
Y ahora era conocido como el Gran Dragón del Cielo. Chaon Hun-yang se presenta nuevamente como Julieop, y Chaon estaba feliz de encontrarlo. Pero quería saber qué estaba haciendo con su hermana. Yang le explica que en su camino se la encontraron y decidieron viajar juntos, pero Bia le recuerda que Yang dijo que no iría al festival y ella terminó caminando por su cuenta. Por sus molestias, el hermano de Bia decide ofrecerles un lugar para quedarse, pero Yang se niega a recibir su agradecimiento. En eso su guardia le dice que no había más habitaciones para alquilar y los sirvientes estaban agotados. Dicho esto, Yang decide alojarse en el lugar de Cheon. Lo primero que hizo Bia como ser demoníaco fue eliminar su propio poder, no solo su hermano, sino también al líder de la familia y a todos sus discípulos. Con esto, obtuvo el título de Cierre del Cielo, y comenzó a hacerse una mala fama. En ese momento, Yang se había preguntado qué tan maldita era su familia para que Bia hiciera algo así. Pero viendo su relación con su hermano, parecía que no era el problema. Y lo que lo intrigaba era el estilo del Rey Espada de Bia, parecía más fuerte que el Gran Dragón, pero no tenía títulos ni rumores. Al salir de su dormitorio, se encuentra con Cheon, agradeciendo por la habitación. Pero este solo tropieza con su hombro pidiéndole que conozca su lugar. Intentó pasarlo por esta vez, pero parecía que Yang no entendía su lugar, pidiéndole que no se atreva a hablar con su hermana. No sabía cómo sedujo a su hermana inocente, pero si algo así volvía a pasar, lo cortaría en pedazos. Y lo mismo le pasaría a Seola, que estaba en la espalda de Bia. En eso su hermana sale, e inmediatamente cambia su actitud, diciendo estar contento de servir al joven maestro de la familia Heu. Era como Yang siempre se lo esperó, todos en esa familia eran unos locos. Un momento después estaba con su guardia, que estaban en preparativos para salir de ese lugar. Pero al ir a comer, se encuentra con Seola y Bia. Yang le preguntaba si Bia tenía que estar en ese lugar, y no con su familia. También le dice que su hermano lo estaba viendo como si quisiera matarlo, y al verlo, la actitud de este vuelve a cambiar. Yang no sabía cuáles eran sus intenciones, pero debía su encuentro terminaría con el evento de las 3 naciones. Y como nunca más los volvería a ver, decide no involucrarse con ellos, retirándose del lugar. Solo cuando se retira es que Bia siente un olor repugnante. Su hermano le preguntaba por qué no se sentaba con ellos, pero al verlo, podía saber de dónde venía ese olor. Disculpándose y queriendo seguir a Yang. Esto hace que su hermano sienta más rencor al grupo de Yang. Yang también quería saber por qué Bia los estaba siguiendo, pero ella simplemente les dice que iban al mismo lugar. Suponiendo que era verdad, Yang no entendía por qué su hermano se subió a su carreta. Esto se debía a Seola, quien lo había traído. Molesto, Yang le pide a su guardia que los expulse a esos dos. Un tiempo después llegan a Sacheon. Danmin, Sacheon. Era el centro ancestral de una de las principales facciones en la región. Los Namgung eran agudos y los Peng apasionados. Pero la familia Moyong era sutil. Aunque el clan Tang parecía inferior a otros clanes, era reconocido en todo el reino como los mejores en el manejo del hierro y el veneno. Una de las hazañas de las que se enorgullecían era el combate de herreros. Yang debía encontrar el veneno que buscaba 3 días después de que el combate termine. Lo único que sabía era que este veneno se encontraba en esta región. Pero el lugar era enorme y no sabía por dónde empezar. Pero Seola estaba emocionada, nunca antes había estado tan alto. Pidiéndole que la siga, ya que Bia le contó de un hermoso lago por ese lugar. Pero al llegar, este no era más que un pequeño lugar. Yang no entendía cómo este clan era tan grande, que incluso tenía un bosque dentro de su ciudad. Seola le pide disculpas, ella solo quería alegrarle el día, ya que parecía preocupado. Pero si le contaba, quizá ella podía ayudarlo. Para seguirle la corriente, Yang le pregunta dónde podrían esconder objetos valiosos en ese lugar. Pero Seola estaba molesta, preguntando por qué esta gente habría escondido cosas en ese lugar. En eso alguien llega, preguntando quiénes eran, ya que nadie podía visitar ese lugar. Yang logra reconocerla. En el futuro, esta mujer detendría a miles de seres demoníacos en Sichuan. Su nombre era Joyeol, del clan Tang.
Y también era la mujer que mató en su vida pasada. Yang se había burlado de ella, ya que era la única del clan Tang que se quedó para defender su secta, pero ella sabía que nada cambiaría. Y Yang solo vino para arrebatarle la vida. Pero si ese era su motivo, ella lo sentía por él. Después de haber visto tantas cosas antes de perder sus ojos, debió haberlo hecho antes. Y esperaba que le quede algo de tiempo a Yang. Ahora, Joyeol quería escuchar su respuesta sobre qué estaban haciendo en ese lugar. En eso llega Bia, que le explica todo. Y Joyeol se disculpa por su tono elevado. Yang se sigue presentando como Julio. Pero Joyeol le dice que nadie podía entrar en ese lugar, pero como Bia lo permitió, estaría bien. Pero Yang decide irse por su cuenta y Joyeol pensaba que Yang no tenía modales. Además, no le gustaban las personas que solo se preocupaban por su apariencia. Al escuchar lo que dijo, le explicaba a Bia que no era lo que pensaba. El hecho de que Yang sea apuesto no significaba que le gustara. Pero Bia sabía que Yang no era apuesto. Joyeol se retira, reiterando que lo más importante en una persona era su amabilidad, y no que sean atractivos. Pero si era guapo, no importaba lo primero. Al día siguiente, Yang decide ir a entrenar en su poco tiempo libre, pero al salir de su habitación, se encuentra con Bia y su hermano. El clan Tang les había invitado a una comida, y Bia sugirió invitar a Yang. Pero Yang se disculpa, decía ser tímido y sería incómodo para él. Pero el hermano de Bia lo sujeta, pidiéndole que vaya con ellos. Esto era molesto para Yang, ya que les dijo que no quería ir, por eso decide emanar su energía para asustar a Cheon. Pero al sobrepasarse, decide aceptar la invitación. Y a Cheon le pide que siga sonriendo, ya que su hermana los estaba viendo. Una vez llegan, Yang estaba decepcionado por la comida picante. Mientras intenta probar unos panecillos, podía sentir la mirada de Joyeol. Recordando que en su vida anterior, ella siempre lo miraba de forma extraña. Y era molesto soportarlo nuevamente. Pero la comida era muy picante, y busca un lugar para escupirlo. Bia le ofrece agua y carne que no estaba picante. Pero al ver su extraña forma de tratarlo, le preguntaba por qué se comportaba tan casual con él. Algo que molestaba a Cheon, al ver cómo hablaba con su hermana. En eso Joyeol se sienta a su lado, y al preguntarle si quería decirle algo, ella se pone nerviosa. Pero cuando le preguntaba si había algo que le gustaba, Cheon nos interrumpe. Reconociendo el campo de entrenamiento, pero nadie usaba este lugar, ya que todos los demás del clan Tang tenían sus propias zonas de entrenamiento. Cheon decide visitar el campo de entrenamiento, mientras Yang se preguntaba en qué estaba pensando. Al llegar abajo, Chen le pide a Yang tener un combate. Y al ver su cara, sabía que éste tenía la intención de golpearlo. Pero Yang decide no aceptar el reto. Y Joyeol estaba de acuerdo, ambos tenían una gran diferencia de habilidad y edad, preocupándose por la cara de Yang. Cheon les dice que nadie usaría su energía interna y sería más como un partido guía. Como su cara no era agradable, Yang decide aceptar, preguntando a Cheon si sería capaz de manejarlo. O por lo menos lo suficientemente hábil para guiarlo en un combate. Cheon estaba molesto y estaba dispuesto a ver si Yang era tan grande como sugería. Una vez están en posición, Cheon sería el primero en atacar y Yang evade su espada con facilidad. Pero sabía que los primeros ataques solo eran para alardear y el verdadero ataque sería el siguiente. Joyeol observaba la pelea, ella siempre fue un poco diferente a los demás niños. Mientras los otros niños de su edad perseguían perros o gatos, Joyeol jugueteaba con bestias como lobos o tigres. Los ojos rasgados y feroces, y los gruñidos, revelando colmillos afilados. Bestias que eran depredadores ápice, que desprendían un aura inabordable. Ese poder, que lo diferenciaba de otros animales débiles, era lo que más le fascinaba. Gracias a esta peculiar preferencia, Joyeol tuvo problemas para encontrar el amor. Ella esperaba conocer a esa persona en la exhibición de armas. Por lo que finalmente, se reunió con el amor de su vida, que nunca había esperado. Pensaba que Yang era demasiado genial, incluso bebiendo agua le parecía lindo. Ahora, la espada de Cheon cayó a sus pies. Yang había logrado romperla. Algo que lo había dejado en shock.
Esto hizo que Joyeol se enamorara más de Yang. Cheon estaba molesto, ya que pensaba jugar con Yang. Pero Yang le recuerda que, los llamados genios tenían las costumbres de soñar despiertos mientras luchaban. Y ya debía ser consciente, si la batalla fuera real, habría muerto 3 veces. Pero antes de golpearlo, Cheon se aleja rápidamente. Esto no parecía agradarle, ya que Yang lo estaba atacando aún sabiendo que ya no tenía espada. Pero Yang le pide que busque una espada intacta. Ya que la batalla sería su guía, Yang le pide que le enseñe con una espada nueva. Pero posiblemente era él quien le estaba enseñando, y la educación no era su fuerte. Esto había enfurecido a Cheon, liberando su energía interna, moviéndose rápido, logrando golpear a Yang. Pero también lo había enojado, ya que usó su energía interna, Yang estaba dispuesto a patearlo en el piso. Claro, Cheon usa su arte marcial, cortando todo a su alrededor. Yang se pone serio, logrando bloquear todos sus ataques. Y como ya lo había dejado atacar varias veces, lo patea entre sus piernas. Algo que había asustado a los demás. Pero Cheon, pálido, podía sentir cómo se le partían los huevos. Esto era gracioso para Yang, preguntándole qué es lo que había reventado. Y al escuchar cómo lo maldecía, Yang supone que todavía no terminaron de reventar. Cheon estaba molesto y decía que Yang no era un artista marcial después de hacer eso. Haría que el líder del clan se entere y no sería capaz de levantar la cabeza. En eso Yang le pregunta a cuántas personas había matado. Seguramente fueron al menos una docena, sujetando su brazo para dislocarlo. El hermano de Joyeol intenta detenerlo, pero Yang le explica que Cheon no solo apostó por su espada, sino también emitió una intención asesina. No era un error por ser inmaduro, ya que Cheon era mayor que él. Pero el hermano de Joyeol le advierte, Cheon era de la familia Namgung, si seguía con esto, algo malo podía pasarle. Yang se estaba conteniendo por eso, pero ¿qué pasaría si las posiciones estuvieran invertidas? Al decir esto, Yang le rompe el brazo. Pero al retirarse, se preguntaba si había cometido un error y qué diría el segundo anciano cuando le diga que hizo que el hijo de la familia Namgung terminó en un maldito desastre. Si le explicaba, probablemente lo dejaría pasar, incluso podría elogiarlo. Pero tenía un testigo, y fue Cheon quien lo desafió. En eso Bia lo detiene, pidiéndole que le diga su verdadero nombre. Yang le dice que era Julio, pero Bia sabía que era mentira. Solo quería saber su verdadero nombre y no planeaba buscar venganza por su hermano. Lo dejaría de seguir si le decía su nombre. Al pensarlo un momento, Yang le dice que era Heu Yang-chun. Más tarde, Yang pensaba en lo sucedido, y ya no sería capaz de participar en la exhibición de armas. Pero obtuvo un día para encontrar la cámara secreta, así que era algo bueno. También estaba cansado y quería tomar un descanso. Pero su guardia le preguntaría molesto si golpeó a Cheon, y hasta el día en que regrese a su clan, no se apartaría de su lado, para asegurarse de que no cause más problemas. Por otro lado, su guardia lo estaba buscando, pero ni siquiera Seola sabía dónde estaba. El clan de Sichuan era el clan más poderoso que produjo al mejor artista marcial de esa era y también controlaba el flujo de dinero de sus subordinados. El clan Jeon, que parecía que nunca terminaría, desapareció por un baño de sangre. Nadie sabe la razón por la que desapareció tan insignificantemente. Pero según los registros restantes, dice que todos los secretos del clan Jeon de Jinchuan quedaron debajo de un árbol de maple blanco. Yang estaba buscando esto por la noche, pero por ningún lado podía ver un árbol blanco. Y comenzaba a pensar que el rumor fue difundido para fastidiar a las personas. También estaba cansado, ya que no comió nada durante el día, y ahora estaba haciendo senderismo en medio de la noche. En eso Seola le ofrece una galleta dulce. Y todo lo que trajo en un saco era comida, pero Yang estaba más molesto preguntando qué estaba haciendo en ese lugar. Una vez se sienta a comer, Seola le cuenta que todo el mundo lo estaba buscando, y vino a las montañas a buscarlo por intuición. Si el hambre estaba solucionado, Yang no podía encontrar el maple blanco, y si buscaba por otros 3 días con toda la comida que trajo Seola, no había garantía de encontrarlo. Pero Seola le dice que ese árbol que buscaba era muy lindo cuando ella lo vio, esto lo había exaltado.
Y ella le explica que lo vio con él. Más tarde fueron al Maple Blanco, pero Yang no parecía creerle. Por eso le pide que regrese a la ciudad y se haga ver con un doctor para que cure sus ojos. Retirándose, ya que fue un error creerle. Pero Seola le dice que no era una mentirosa, y alguien le decía que no estaba equivocada. Yang ya se estaba rindiendo, pensando en regresar al clan Geu para recibir entrenamiento del segundo anciano. Pero mira hacia atrás, ya que Seola estaba recitando algo. Rápidamente intenta detenerla, ya que se sentía peligroso. Seola estaba abriendo un portal, y al finalizarlo, se podía ver claramente el Maple Blanco. Y con una sonrisa, le decía a Yang que no le había mentido. Yang no entendía lo que pasaba, claramente era un árbol muerto hace poco, pero Seola hizo algo que el espacio se abrió apareciendo el árbol, seguramente era una formación para ocultar los secretos. Por eso le pregunta qué fue lo que hizo. Pero ella no parecía recordar nada. Esto molestaba a Yang, pero lo dejaría para después, era más importante revisar el Maple Blanco. No sabía dónde estaba la cámara secreta, y al revisar la parte trasera, podía observar un portal. Pero sin pensarlo dos veces, Seola decide saltar para ingresar primero, pidiéndole a Yang que la siga. Al no tener más opciones, Yang decide seguirla. Pero alguien más estaba detrás de ellos, observándolos. Un instante después, Yang estaba dentro, recordando a Seola que lo que hizo fue imprudente. Pero ella estaba más concentrada pensando por qué camino debía ir. Un momento después le señala el camino, y al parecer estaba segura. Y al recordar cómo hizo aparecer el Maple Blanco, decide seguirla sin hacer preguntas. Pero el hombre de afuera también estaba dentro. Después de una larga caminata, aún no podían ver el final del camino. Pero Seola le pide que confíe en ella. Momentos después, le dice que ya llegaron al lugar, pero al verlo, Yang no podía ver nada dentro de esto. Pero al escuchar algunos ruidos, Seola se asusta, delante de ellos, apareció una enorme serpiente blanca. Seola comenzaba a llorar del miedo, y Yang estaba asustado debido al terrible monstruo. Yang no sabía por qué estaba este monstruo en ese lugar, ya que parecía una habitación vacía. Además de eso, era enorme. Y tal parecía ser un monstruo de al menos grado azul. Al ver sus ojos, pensaba que estaba durmiendo y no podía verlos, y debía salir del lugar en silencio. Pero la serpiente despierta, y lo estaba observando. Pensaba en pelear, pero no parecía un oponente al que pudiera vencer. Finalmente se le dio la oportunidad de vivir en paz, y no podía perderla en vano. Así que decide luchar, aunque muera en ese lugar, no retrocedería. En eso la serpiente le habla, pidiéndole que deje sus fuerzas, ya que no tenía intención de hacerle daño. Yang tenía curiosidad de cómo un monstruo podía hablar el idioma humano, esto le causa gracia a la serpiente. Pero le intrigaba que alguien que no tenía la sangre de los Yeonga llegara a ese lugar. Yang le dice que llegó por casualidad, y la serpiente quería saber por qué vino a ese lugar, ya que parecía no haber nada en ese lugar que le interese. Por eso le haría una pregunta: ¿qué piensas que es el destino? Pero esto era una pregunta estúpida para Yang, algo que dejó confundida a la serpiente, pero comienza a reírse por su atrevimiento. Desde el momento en el que llegó sin ser de la sangre de los Yeonga, debían saber que estos ascendieron al cielo. Si al final iban a desaparecer, ¿por qué se aferraban, y qué razón tenían para aguantar? Al escuchar esto, Yang le dice que ambos se retirarían, pero la serpiente deja caer una perla. Era el precio por haber soportado a ese viejo monstruo. De todos modos, iba a terminar en otras manos, era mejor que lo reciba alguien con quien tuvo una conexión. Yang se preguntaba si era una piedra demoníaca. La serpiente se había dado cuenta que Yang llevaba en su interior energía demoníaca, y sería mejor aceptarlo para él que los demás. Pero Yang no sabía a qué se refería. Y en ese instante, comienza a sentir un dolor al sujetar la gema. Su cuerpo estaba absorbiendo la energía demoníaca, pero era una sensación diferente a cuando la absorbió de la piedra. Cada vez se hacía más difícil absorberla, pero Seola decide ayudarlo, terminando inconsciente. Entonces la serpiente le pregunta a Seola si estaba satisfecha. Y era mejor contener su energía,
Si liberaba una energía tan fuerte, no terminaría con un simple desmayo. Pero era algo que Seola sabía. Y era algo que le dolía a la serpiente y era lamentable. En eso Seola le pregunta por qué entregó esa joya tan importante a un humano que acababa de conocer. Esto fue un capricho de la serpiente, ya que no había nada más solitario que esperar por alguien que nunca llegaría. Por eso decidió soltarlo. Y al ver desmayado a Yang, Seola decía que era una persona terca. Aún temiendo perder la segunda vida que con tanto esfuerzo obtuvo, intentó protegerla. En eso llega el hombre que los estaba siguiendo, y tal como Seola hablaba, parecía saberlo todo. A los ojos de Seola, este era un simple rastro de un inútil que se ocupa de la basura de la familia Namgung. Para este hombre era ridículo que su joven maestro sea derrotado por un idiota que se desmayó al llegar a este lugar. Le habían pedido que se encargara en silencio, y si Seola se lo entregaba, la dejaría ir sin problemas. Pero Seola quería saber si esta era la voluntad de Cheon, y con un movimiento rápido, le corta el brazo. Este comienza a gritar por el dolor, pero ella le pide que se calle. Ya que Yang estaba durmiendo a gusto, y no quería que se despierte. Bueno gente, estos son todos los capítulos del manhwa. No se olviden de dar me gusta, comentar y compartir. Gracias por llegar al final del video.